El gusto de recibir a Tomás en nuestro programa. ¿Cómo estás? Bienvenido, Tomás. Hola Alberto, ¿cómo estás? Gracias. Vamos a comenzar por el principio. ¿Por qué la lechuza y el caracol? ¿Esto tiene que ver con Sócrates y con Diógenes? Sí, eso tiene que ver con Sócrates y Diógenes porque son dos animales de la filosofía, del bestiario de la filosofía, en que uno, la lechuza, es conocido como un ave de Atenas, de Palas Atenea, y del ave que vuela de noche o que ve cuando todos duermen o cuando no se ve nada, una especie de ave protectora socrática. El caracol es mucho menos conocido, aparte casi nunca mencionado, solo en alguna que otra referencia, por ser un animal que invocaban los filósofos cínicos, como Diógenes, dado que todo lo que tenía lo lleva puesto, el caracol, también como los filósofos cínicos que hacían votos de pobreza y que todo lo que tenían también lo llevaban puesto, como Diógenes con su famoso tonel. Así es. En el prólogo hablas del filósofo como una figura de la disonancia. ¿Es complejo ir contra la corriente aquí en la Argentina, Tomás? Bueno, es tan complejo como cualquier otra cosa. No creo que las incomodidades que eso puede deparar se equilibran perfectamente con lo estimulante que puede llegar a ser, ¿no? Es decir, uno no se propone estar contra la corriente, no es ese tipo de gestualidad para la vidriera, ¿no? El trabajo filosófico es decir lo que se piensa y lo que implica una disciplina muy estricta en lo concerniente a la información, a las lecturas, a la selección bibliográfica, a la capacidad que se puede llegar a tener de observación, a las experiencias de vida. Todo eso, bueno, las experiencias de vida nos llegan o las buscamos, pero es un trabajo de pensamiento que puede dar a situaciones de estar contra las mayorías. Pero no es una búsqueda de estar contra las mayorías, porque eso sería como una búsqueda también de una cierta, de atraer la atención por la diferencia y de ese modo resaltar y ser enfocado. Todo eso arruina el trabajo filosófico. Uno tiene que decir lo que piensa. Si eso está de acuerdo con una mayoría, estará de acuerdo con una mayoría, pero no se busca ni el aplauso, ni digamos, tampoco se busca el odio. Se puede dar situaciones de minoría, por lo general es así, porque en la historia de la filosofía los filósofos conocidos eran disidentes, por eso marcaron su época, por eso no han sido parte de un colectivo anónimo que comenta únicamente el pensamiento de los otros, sino que han creado pensamiento, y generalmente cuando se crea un pensamiento es porque hay algo que no funciona, y en general esto despierta animosidad de parte de las autoridades y de los poderes que regulan las creencias colectivas. Tomás, ¿por eso definís como contrarrelato a tus ideas? Yo lo defino como contrarrelato porque este gobierno ha hecho un enorme esfuerzo en construir un discurso que legitima su poder y que justifica sus acciones. Otros gobiernos no han hecho tanto trabajo. Han dejado un poco que la sociedad civil se haga cargo de su percepción y de su interpretación acerca de los actos de gobierno. Este ha puesto un peso muy importante en la comunicación, en el modo en que se construye la memoria en nuestro país, en el modo en que se interpreta la historia. Ha considerado que eso es un elemento fundamental después de un 2001 en el que el escepticismo, la amargura, el no creer absolutamente en nada, o en el que se vayan todos, dejó un vacío de valores en el que este gobierno invirtió muchísima energía para construir nuevos, y de ese modo ha elaborado un relato. Ese relato tiene una serie de personajes y de acontecimientos que ha resaltado, y ha pasado por una serie de temas que tomo mediante mi selección, uno por uno, para poder responder
a lo que yo concibo, quizás en términos un poco fuertes, como una estafa ideológica. Ahora, entre el relato oficial y el ultracrítico de otros sectores, se ha perdido la posibilidad de ver matices. ¿Cómo analizas esto? La falta de matices, Tomás. La palabra matiz es una buena palabra, pero no es una palabra blanda. Es una palabra que tiene que ver con un uso de la inteligencia, ¿no? La palabra matiz es importante porque con los matices uno aprende a pensar y a no adorar, creer o hacer como una especie de fundamentalismo que es un fundamentalismo quebrado, es un fundamentalismo fisurado, es un entusiasmo sobreactuado, todo para compensar las dudas. El matiz se permite dudas, en el matiz nos interesa encontrar resistencia para poder pensar, necesitamos de los adversarios, necesitamos de un contrincante, porque sin eso no avanzamos absolutamente nada. Así que damos espacio a la controversia. Si esto no es así, entonces es un coro que hace pogo, que salta, que grita para un lado, que esconde las propias miserias, que trata permanentemente de botonear y buchonear buscando los trapos sucios de los otros. Finalmente se instala así, aún en nombre de valores supuestamente revolucionarios, un sistema policíaco. La historia ya lo ha mostrado de ese modo. El otro término que a mí me gusta junto a matiz es el término de dilema. La política tiene que ver con dilemas, la práctica política tiene que ver con dilemas. Lo que concierne, lo que tiene que ver con los asuntos humanos, en términos políticos, de poder, en términos morales, hasta en términos económicos, no son problemas científicos que requieren una solución y un cálculo exacto. Son dilemas, tienen costos, exigen decisiones, van a pérdida muchas veces y sus beneficios no son beneficios programables ni planificados. Se asume un riesgo cuando se está en estas prácticas. Dilema y matiz son dos buenas palabras para mí para poder analizar los temas que nos conciernen. Tomás, en estos días se vive una suerte de fanatismo, ¿no? Donde la crítica es rápidamente denostada desde la explicación. Esto lo eligió la mayoría. ¿Se puede superar esta frase, por ejemplo? ¿Esto lo eligió la mayoría? El pueblo se equivoca muchas veces, no siempre tiene razón. En general sabe dónde le aprieta el zapato, pero no siempre tiene razón. Es decir, para aflojar el cordón a veces se equivoca, de zapato y de zapatero, pero sabe dónde le aprieta, ¿no? Entonces, invocar a la mayoría es un triunfo bastante frágil y fugaz. Las mayorías cambian, ¿no? Yo creo que el fanatismo tiene que ver con la necedad, con una estupidez que es bastante usual, no solamente en nuestro medio, sino también en otros, ¿no? Se tiene cola de paja. Cuanto más cola de paja se tiene, más se grita, ¿no? De todos modos, yo creo que la sociedad argentina tiene miedos reales que no dan lugar a fanatismos. Son miedos concretos, son miedos históricos, los miedos que tiene nuestra democracia. Estos 28 años de vivencia democrática son nuestra historia. Ahí está nuestra memoria. A pesar de que se sigan haciendo juicios a criminales de Estado, a terroristas de Estado, nuestros miedos actuales, porque creo que nuestra sociedad es una sociedad conservadora con miedos, no son miedos referidos al proceso, son miedos de esta democracia. Uno se llama hiperinflación y el otro se llama corralito. A esto le tenemos miedo porque tienen que ver con el empleo, tienen que ver con la licuación de salarios, con la pérdida de empleo, con el cierre de comercios y de fábricas. Esa es nuestra memoria. Todos aquellos que se consideran responsables de la hiperinflación y del corralito producen espanto electoral. Aquellos que, de alguna u otra manera, por sensaciones o malentendidos, o lo que fuere, se cree que contienen esas dos amenazas, tienen, aunque sea transitoriamente, el favor de la gente. Y esto no se debe a ciertos valores, ni a los juicios a los criminales de Estado, ni el derecho de las minorías. Todo esto se puede venir abajo si hay un gobierno que da la sensación de no contener estos dos fantasmas, que creo que todavía están presentes en los argentinos porque son virtualidades que se cree que puede ser
concretas, ¿no? Tomás, recuerdo que en tu libro Historias de la Argentina deseada, allí contás los cambios de humor de los argentinos, por ejemplo, frente a Perón, a Onganía, frente a Frondizi, incluso el propio Galtieri. ¿El kirchnerismo tiene la mística para soportar el paso de la historia? O si lo económico falla, va a ser denostado por propios y extraños, como pasó Bueno, alguna vez? un poco lo que estaba diciendo. Nosotros tenemos esos dos fantasmas que no hay, que son prioritarios respecto de otras cosas que suceden en el país. ¿No? Que tiene que ver no con el voto cuota, que se desprecia tanto, sino con la supervivencia. Eso está en nuestra memoria. Tenemos miedo de que pueda volver a suceder. La llamada mística kirchnerista es un preparado, es algo que se ha confeccionado, en el que no creo que la gente crea en eso. Es decir, las místicas tienen corto vuelo, por más que se pretendan crear sistemas de adoración, fabricar mitos, construir nuevos panteones con héroes, señalar nuevos herejes. Toda esta mitificación tiene corto vuelo, o al menos esperaría que así lo fuera, ¿no? Si miramos hacia atrás, vemos que la mayoría de los gobiernos parece creer que la historia comienza cuando ellos llegan al poder. ¿Cómo analizás esta costumbre nuestra de arrancar de cero cada 10 años, no valorizando lo que hizo el otro? Bueno, eso no es un problema del poder, es un problema de la sociedad argentina, porque es un regalo que nos hacen los que están en el poder, porque de ese modo, victimizándonos como sociedad, haciéndonos puros y vírgenes respecto a lo que hemos elegido en otros años, siendo esta especie de doncellas inocentes como argentinos que nos roban, que nos piratean, que nos hacen mal las cuentas, que nos sacan la energía y el petróleo, que nos roban las islas, que nos imponen dictaduras, que nos privatizan lo propio. En realidad siempre somos vejados y por lo tanto siempre inocentes. Es un regalo que nos hace el poder, es el fruto de la demagogia. Por eso le damos tanta bienvenida y somos partícipes de la construcción de esa memoria. Todo aquello que hemos elegido, que hemos apoyado, queda borrado como si se nos hubiera impuesto y jamás hubiéramos optado por aquellos caminos que nos han constituido como nación. Es por eso que, por ejemplo, el hecho de que no haya golpe de Estado en Argentina, de que ese peligro haya terminado, jamás se lo reconoceremos al innombrable de la política argentina, que es Carlos Menem. Él fue quien derrotó a Mohamed Ali Zainuddin y desde ese momento no hay posibilidad de golpe de Estado en la Argentina. Eso no está en los anales de nuestra historia, es incómodo, sería reconocer algo que todo el mundo le debe algo y preferir hablar de un presidente que en toda la tranquilidad ante las cámaras de televisión descuelga un cuadro. Vamos a hacer la pausa y enseguida regresamos, si nos esperás un instante, Tomás. Sí, cómo no. Gracias, con Tomás Abraham. Muy interesante. Pausa breve, ya volvemos.